Si ABCD es un cuadrado, hallar tangente del ángulo, ¿no? Que sería en este caso alfa. Lo primero que debemos tener en cuenta es que este eje se va a denominar eje de las ordenadas o eje y este eje va a ser el eje X o también llamado eje de las abscisas. Teniendo en cuenta eso, pues ya podemos comenzar a resolver el problema. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un ángulo en posición normal. ¿Por qué? Porque parte de el eje X, ¿no? Debemos aprovechar el dato. El dato es 37 grados, este ángulo de acá que se forma mediante esta recta. Como debemos tener en cuenta de que justamente estas rectas se intersectan perpendicularmente, entonces este ángulo de acá va a ser 90 grados. Y si esto de acá es 90 y este es 37, quiere decir que estamos ante un triángulo notable. Si acá es 37, acá sería 53, ¿no? ¿Y qué es lo que deberíamos tener en cuenta en un triángulo notable de 37 y 53? De que pues al frente de 53 está 4K, al frente de 37 está 3K y al frente de 90 está 5K. Eso es lo que debemos tener en cuenta. Ahora esto de acá, como estamos ante un cuadrado, quiere decir que todos los lados miden igual. O sea, acá es 5K y en los demás lados son 5K. Ahora, ¿qué debemos tener en cuenta para dar una respuesta al problema? Si nosotros recordamos lo que es la teoría, nosotros vamos a tener en cuenta a los componentes, ¿no? Que serían en este caso el eje X, el eje Y, el eje X, y acá tenemos el radio vector, que va a tener un valor, por supuesto. Pero lo que nosotros queremos son las coordenadas, que vendrían a ser o vendrían a encontrarse específicamente en ese punto. Si nos piden tangente, tú sabes que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cómo sabemos cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente? El cateto opuesto siempre va a ser el eje Y. Opuesto. Y el cateto adyacente siempre va a ser el X. Con esto en cuenta, ya podríamos dar una respuesta. Aunque mira, date cuenta de algo, nos falta todavía. Si nosotros prolongamos y formamos un ángulo de 90 aquí, tenemos que buscar la forma de poder hallar este lado de acá. Yo a este punto le voy a poner un M. Lo que queremos hallar es tanto DM como MA. Pero debes hacer memoria de lo que serían tus propiedades de geometría. ¿Por qué? Porque recordemos que un ángulo llano mide 180. Y acá ¿qué tenemos? Tenemos 90 y acá tenemos a 37. 37 más 90 sería 127. Y lo que faltaría para completar el ángulo llano sería 53 grados. Si ahí tenemos 53, acá tenemos a 37. Y si te das cuenta, la hipotenusa es 5K, por ende, los lados no van a variar de acuerdo a una razón, sino que van a ser iguales. Al frente de 53 tenemos a 4K y al frente de 37 tenemos a 3K. Muy bien, ahora sí ya podemos dar una respuesta. ¿Por qué? Porque ya tenemos a los lados que nos faltan. ¿Ok? Entonces vamos a colocar tangente del ángulo es igual a cateto opuesto. Cateto opuesto, tú sabes que siempre va a ser lo del eje Y, lo del eje de las ordenadas. Entonces esto mide 4K. Sobre el cateto adyacente, tú sabes que es lo del eje X. O sea, quiere decir la suma de estos de acá. ¿Por qué? Porque partes de este punto. Entonces sería 7K. Pero acá sería negativo. ¿Y por qué es negativo, dirás tú? ¿Por qué? Porque estamos en el segundo cuadrante. Recuerda que este es el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercero y cuarto cuadrante. Cuando estamos en el primer cuadrante, vamos a colocarlo acá, el X
es positivo y el y es positivo. Cuando estamos en el segundo cuadrante, el x, vamos a colocarlo bien, el x es negativo y el y es positivo. Cuando estamos en el tercer cuadrante, el x es negativo, acá me equivoqué, y el y es negativo. Y cuando estamos en el cuarto cuadrante, el x, siempre me olvido, el x es positivo y el y es negativo. Con esto en cuenta, podemos nosotros asignar los signos. ¿Por qué? Porque nosotros con una simple observación podemos darnos cuenta de que estamos en el segundo cuadrante. Lo cual quiere decir que el x es negativo y el y es positivo. Por eso es que se coloca este signo. Ahora, luego de hacer esto, simplificamos las k, se te van las k. Y tenemos que tangente del ángulo es igual a menos 4 sobre 7. Y esta sería la respuesta, tu gran respuesta de examen de admisión. Y ahí se terminó el problema por el día de hoy. Espero que se haya entendido y cualquier duda me lo hacen saber en los comentarios.